Amén, hermanos. Buenos días. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Amén. Vamos a darle lectura, amados hermanos. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios tomando control esta mañana. Gracias, amado Padre, por esta palabra, Señor, que tú vas a traer el día de hoy. Señor, yo me pongo a un lado para que tú tomes control de todo lo que va a acontecer en estos momentos. Toma control, Padre, de todo, aún incluso de mis palabras y de lo que voy a decir, Señor. Simplemente quiero ser el día de hoy un instrumento más de ti, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo para poder compartir tu palabra, para poder hablar de tu gran amor, Señor. Por favor, dame un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra, para poder exponerlo, Señor. De igual manera, cada uno de mis hermanos y a mí mismo también, Señor, pon sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra y ponerlo por obra, Señor. No que solamente se quede retenido en nuestra mente, sino que también lo pongamos por obra, Señor. Ayúdanos, amado Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, mi Dios. Alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, ¿qué entendemos con este texto? Acá Jesús, ¿qué nos está diciendo? Nos dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Tú sabes cuándo tú estás comenzando a adorar a Dios en espíritu? Es cuando tu corazón se conecta con Dios y te quebrantas. Pero no te quebrantas simplemente por emoción o porque te gusta la alabanza o algo, no. Es cuando tú directamente te conectas desde tu corazón, desde tu espíritu con Dios. No sé si ustedes habrán visto, amados hermanos, en algún momento en su vida, de repente sea a través de internet o en su congregación, no lo sé, cuando hay hermanos que comienzan a hablar en lenguas celestiales. Ahí están teniendo una conexión directa con Dios ellos. Están hablando directamente con Dios. De igual manera es cuando alguien comienza a predicar y sientes tú, cuando tú estás ahí en el público y sientes que el que está exponiendo, el que está predicando, tiene ese fuego del Espíritu Santo porque imparte el Espíritu Santo y sientes cómo te llena en tu cuerpo, tú que incluso estás oyendo la palabra y sientes cómo te imparte eso. Ahí ese predicador está adorando en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él y ha conectado con él. Y en verdad, ¿por qué? Porque está hablando la palabra de Dios. En verdad, ¿qué cosa significa? ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él, dice su palabra. Ahora, para adorar en espíritu es necesario que tú te conectes con Dios, que el Espíritu Santo more en ti, que entre en ti y sientas tú la presencia de Dios en tu vida. Eso es adorarle a Dios en espíritu. Ahora, ¿y de qué manera, te preguntarás, adoramos a Dios en verdad? ¿Sabes tú cuándo adoras en verdad? Cuando crees en la palabra de Dios y cuando lo pongas por obra. Porque toda persona que cree, lo hace. La persona que no cree, no lo hace. Por más que diga, no, yo sí creo en su palabra. Pero si es que no lo haces, no lo crees. Porque es como decir, que alguien venga y te diga, mira, Pepito, Pepita, si tú corres 100 metros cuadrados en 20 minutos, yo te doy tanta cantidad de dinero. Y tú, como lo conoces y tienes confianza y crees en él, te esfuerzas por correr ese 100 metros cuadrados en 20 minutos para recibir esa recompensa. Porque le creíste, hiciste eso. Porque confiaste en su palabra, hiciste eso. Si es que tú no le crees, ¿tú saldrías corriendo? No, ¿verdad? Porque no le crees.
Tú de boca para afuera puedes decir, no, yo sí le creo. Él sí lo va a dar, corre, hazlo tú. Pero tú no lo haces. Tú mandas que lo haga otra persona, pero tú no lo haces porque dentro de ti no crees. De igual manera son con las cosas de Dios. Tú incluso puedes hablar la palabra de Dios, compartirle y saber aconsejar a los demás. Decirle, sí, amado hermano, amada hermana, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que lecturar su palabra. Convive con Dios todos los días, ora todos los días. Incentivas a otro a que haga eso, pero tú no lo haces. ¿Por qué? Porque simplemente esto lo tienes por teoría, nada más. Pero tú no lo crees. Toda persona que cree en la palabra de Dios lo pone por obra. ¿Saben por qué? Porque saben que hacer la obra de Dios es lo que es por la cual nosotros hemos sido creados. Tú has sido creado para alabar, para glorificar su santo nombre y cumplir la gran comisión que es predicar el evangelio a todas las naciones. Para eso tú has sido creado y yo. Tú vas a tener recompensa según tus obras que hayas hecho aquí. Tú has sido creado para hacer buenas obras, pero obra en el Señor. ¿Obra en qué? En el Señor. Para eso, para predicar su palabra, para ministrar personas, para reconciliar al hombre con Dios. Para eso tú has sido creado. Su palabra dice que nosotros tenemos que glorificar su santo nombre con nuestras obras. Obviamente, yo dejo aquí bien en claro de que las obras no salvan. No. Tú vas a ser salvo por haber aceptado a Jesús como tu Salvador. Por gracia soy salvo, dice. Es un regalo no merecido que Dios nos da simplemente por creer en su Hijo Jesús. Y si quieres tener recompensa, tienes que cumplir su palabra de Dios. Ahora, ¿tú de qué manera la adoras en espíritu? Siempre y cuando tú te conectes con Dios en lo espiritual, cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida. Y en verdad es cuando tú creas en su palabra y pongas por obra su palabra. Adorarlo en verdad es todos los días, amado hermano. Y en espíritu también. Pero en verdad es algo por la cual nosotros hacemos todos los días en nuestra vida, algo cotidiano. A la hora que te levantas, oras. Si oras, es porque sabes que necesitas tener una comunión con Dios. Lo estás adorando en verdad. En tu forma de hablar, en tus acciones, en tu manera de pensar, en lo que sientes, ahí también lo adoras, en verdad. En todo lo que tú puedas hacer en tu vida cotidiana, tienes que adorarlo en verdad. ¿Sabes por qué? Porque si tú crees en la palabra de Dios, sabes que en tu corazón no puedes guardar rencor, odio, amargura, celo, perversión, mañosería, lo que fuera. No puedes guardarlo en tu corazón. Y porque tú le crees, poco a poco le dices, Dios, cámbiame, Dios, quita esto, Dios, por favor ayúdame. ¿Verdad? Porque le crees en su palabra, crees en la verdad. Incluso en la manera que uno piensa. Si tú tienes una mente espiritual, vas a actuar de una manera espiritual. Si tú tienes una mente aún mundana, aún pensando en las cosas del mundo, vas a actuar conforme a las personas del mundo. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Dios está buscando. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se dan cuenta? El verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. Hay muchas personas que solamente adoran en verdad y no en espíritu. Algunos adoran en espíritu y no en verdad. ¿De qué manera? Hay personas, hay hermanos en Cristo que son muy espirituales, tienen don de lenguas, profetizan, ven visiones y más cosas, porque están fervientes en la oración, están ayunando, están buscando, están llenando su espíritu y su carne está menguando. Por eso son bien espirituales, por eso se conectan con Dios rápidamente, pero flaquean en la verdad, porque tú le preguntas con respecto a la palabra de Dios y desconocen muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. No se toman el tiempo de eso. Solamente oran, ayunan. Solamente están adorando a Dios en espíritu,
pero en verdad no, porque desconocen muchas cosas. Ahora, de igual manera hay muchos hermanos en Cristo que se dedican a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios. Lo adoran en verdad porque conocen la Biblia al revés y derecho. Lo saben muy bien, pero se vuelven muy legalistas. ¿En qué sentido? De que la palabra de Dios lo ven como, ok, es la ley de Dios, sí, los mandamientos de Dios, y lo cumplen tal como es, como una ley o como un mandamiento. Lo hacen por obligación y no lo hacen por amor. No tienen al Espíritu Santo, quien los convence de pecado, justicia y juicio. Solamente lo hacen por cumplir, por obligación. Pero no sienten la llenura del Espíritu Santo. Por eso no se quebrantan. Por eso cuando predican la palabra de Dios o enseñan, no imparten ese Espíritu Santo. ¿De qué vale tener tanta teoría o de qué vale saber mucho la palabra de Dios si cuando tú enseñas o cuando tú predicas o cuando tú evangelizas, el Espíritu Santo no se mueve en ti? ¿De qué vale? No sirve, porque al fin y al cabo su palabra dice es que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio. No son las palabras humanas, no son las palabras bonitas, no es porque ese hermano o esa hermana te cae bien, no. Es el Espíritu Santo quien pone en nosotros palabras, en qué es lo que debemos decir. Es el Espíritu Santo quien nos hace recordar todo lo estudiado. Si tú no estudias nada la palabra de Dios, ¿qué cosa te va a hacer recordar el Espíritu Santo? Si tú solamente estudias pero no tienes el Espíritu, ¿de qué te vale tanta teoría si no vas a impartir nada? Si tú tienes mucho el Espíritu Santo, ¿de qué te sirve tener tanto el fuego de Dios si no tienes palabra con qué evangelizar, no tienes palabra con qué predicar, no tienes palabra para enfrentarte al enemigo? Solamente repites unas ciertas frases y ya. Por eso dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios quiere que tú le adores tanto en espíritu como en verdad, no en espíritu y no en verdad, sino en los dos juntos, en espíritu y en verdad. Imagínate, amado hermano, tú teniendo la unción de Dios, teniendo el Espíritu, el fuego del Espíritu Santo y teniendo la verdad, creyéndole, confiando, teniendo fe, conociendo la palabra de Dios. Imagínate qué gran hijo de Dios serás. Imagínate lo poderoso que te vas a sentir. El diablo va a temer cada vez que te vea, porque vas a ver que tú tienes el Espíritu Santo, el fuego de Dios, y también tienes la verdad. La verdad es nuestra armadura por la cual nosotros podemos atacar al enemigo. Y el Espíritu te va a enseñar a confiar en todo lo que tú sabes con respecto a la verdad. Por eso Dios dice, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso Él lo dice eso. Así que, amado hermano, si tú eres muy espiritual, escudriña la palabra de Dios. Y si a ti te gusta escudriñar la palabra de Dios mucho y conoces la palabra de Dios, ahora busca la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Su palabra dice que nosotros tenemos que anhelar los dones espirituales. Y eso lo vas a obtener cuando habites y andes en el Espíritu de Dios. Amén. Así que vamos a orar, amados hermanos. Hay que orar. Gracias, amado Padre, Señor, por esta palabra, amado Padre. Tú estás buscando verdaderos adoradores, amado Dios. Personas, hijos tuyos que te adoren tanto en espíritu como en verdad. De esa manera nosotros, amado Padre, vamos a ser útil para tu obra. De esa manera nosotros vamos a poder predicar las buenas nuevas con coraje, con denuedo y con el poder del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, justicia y juicio a todas las personas que nos puedan escuchar. Te necesitamos a ti, amado Padre. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a poder adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones, en nuestros problemas y en todas las cosas, amado Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, mi Dios. Alabado seas por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Alabado seas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Y recuerda, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Bendiciones, hermano. Que tengas un excelente día.